Que el Señor les bendiga a todos. Es una alegría poder estar nuevamente con ustedes, juntamente con mi familia. Y les agradezco al Señor esta oportunidad de compartir una vez más esta enseñanza. Les invito para que busquemos en nuestras Biblias la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 14 hasta el capítulo 4, versículo 5. Segunda de Timoteo 3, 14 al 4, 5. Sigan con su vista esta lectura, por favor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es palabra del Señor. Les invito para que oremos pidiendo la dirección del Señor en esta reflexión. Amado Padre, gloria y honra sea a tu nombre. Nos regocijamos de estar reunidos y alabándote, Señor, que tú nos has traído a este lugar, Señor, para reunirnos y glorificar tu nombre y escuchar la enseñanza de tu palabra, para darnos aliento y esperanza en tiempos difíciles, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y también tu palabra permanece para siempre. Con esa convicción, Señor, nos presentamos para que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Te ruego que toques mis labios con un carbón encendido, porque no soy digno de compartir esta enseñanza sublime con mis hermanos, pero tú me das esta oportunidad y privilegio por medio de Jesucristo y el ministerio al que he sido llamado. Permíteme, Padre, hacerlo para edificación y que podamos ser instruidos por tu enseñanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Tal vez hayan visto una noticia en internet donde se promueve una Biblia indestructible. ¿La han escuchado? ¿Alguien ha visto esta promoción? Esta Biblia va a salir publicada en este año. Una editorial promueve que esta es la Biblia para siempre, así se llama literalmente en inglés. Pero promueven que es indestructible y entonces en el video promocional pasan un ejemplar de esta Biblia y entonces le aplican varios elementos que la contaminarían o ensuciarían, tierra, lodo, incluso le echan agua y otras cosas y después la limpian un poco y queda como nueva. Promueven que el material en el cual está hecho esta Biblia es un material sumamente resistente, repelente al agua, puede flotar en el agua, usted la puede llevar si va a hacer alguna actividad submarina, puede llevar su Biblia también. Está hecho con un material con el que hacen los manuales para los astronautas de la NASA. Lo único que no dice, alcancé a ver, usted va a ver ahí, no dice que sea contra el fuego. Posiblemente el fuego sí le haga daño a este libro. Pero tratan de plasmar a través de un producto las palabras que dice Isaías 4:8, que la hierba se seca, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
Esa es la promoción que se hace de este ejemplar de la Biblia, que actualmente se promueve solamente en 3 versiones en inglés, por supuesto. También el Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tal vez en algunos años podamos tener algún ejemplar de la Biblia de este tipo en español. Pero aunque no lo tengamos y sigamos utilizando todavía algunas Biblias frágiles que se destruyen con el tiempo o con el uso, de cualquier manera tenemos la convicción de que la Biblia es una enseñanza, es un libro que permanece para siempre, porque en ella están plasmadas las palabras que Dios ha querido darnos a conocer, por medio de las cuales nosotros le conocemos y también conocemos el camino de salvación en Jesucristo nuestro Salvador. De esta manera también hay grandes obras maestras de la literatura, de las artes y de la arquitectura que están vigentes. Por ejemplo, ¿creen ustedes que sigue vigente el Quijote de Cervantes? Sí, sigue vigente, por supuesto. Todavía es un libro obligado para la lectura culta. Sigue vigente la Ilíada de Homero. Algunos solamente conocemos esta historia por la película de Troya, de un actor famoso hace algunos años. Pero la literatura propiamente también sigue vigente. Sigue vigente el encanto de las pirámides de Egipto o de la Gran Muralla China. Si nosotros reconocemos que estas obras humanas siguen vigentes en cierto sentido, ¿acaso no seguirá vigente con mayor razón la palabra humana y divina que tenemos nosotros en la Biblia? ¿Creen que no seguirá vigente este libro? Este libro sigue vigente para nosotros hasta el día de hoy, pero a diferencia de las obras humanas antiguas, cuya vigencia está en su encanto, en su durabilidad o en su estética, la Biblia además sigue vigente por muchas razones más. Vamos a mencionar 3 razones por las cuales usted puede creer el día de hoy en la Biblia. Lo primero es porque es un acceso a la historia de nuestra fe. Lo segundo, porque provee consuelo y esperanza. Y lo tercero, porque corrige nuestra vida. Por esta y muchas más razones, la Biblia, la Escritura, decimos nosotros que sigue vigente el día de hoy y usted puede creer en su mensaje. Este mes de agosto en muchas iglesias se promueve no solamente la lectura bíblica, sino la traducción de la Biblia y la actualización de la Biblia a todos los idiomas en el mundo, especialmente aquellos grupos que todavía no tienen un ejemplar completo de ella. Primeramente, la Escritura está vigente porque es un acceso a la historia de nuestra fe. Y ya que hemos comenzado el ciclo escolar y hemos orado por esto también, vamos a hacer un examen para todos aquellos que conocen de historia de México. Por favor, los que son maestros, no respondan a estas preguntas, solo los demás. ¿Qué se celebra el 16 de septiembre? Eso, muy bien, la independencia. Y es un puente largo el de este año, así que prepárense el próximo mes. ¿Qué celebramos el 20 de noviembre? La revolución, muy bien, tienen 2 puntos. Tercera pregunta, ¿qué se conmemora el 21 de marzo? Eso es, también es el día de la primavera, alguien dijo, pero es el natalicio de Benito Juárez. Muy bien. ¿Y qué se conmemora el 30 de octubre en la historia de nuestro país? Sí, el 31 de octubre es la Reforma Protestante, pero el 30 de octubre se conmemora, aunque no es muy popular, por eso no lo sabemos, confieso que ni yo lo sabía, se celebra el nacimiento de Francisco I. Madero, ¿sí? Uno de los líderes de la Revolución Mexicana, precisamente. Bueno, así como nosotros, que sabemos poco de la historia de nuestro país, pero no nos sería a todos nosotros útil, además de conocer algunos datos y las celebraciones especiales donde hay descanso laboral y de escuela, ¿no creen que sería útil también conocer un poco más de la historia? ¿No nos sería interesante conocer cómo y por qué ocurrieron estos hechos? ¿Y no además sería útil tener presente qué hechos han sucedido desde estos acontecimientos hasta nuestros días? ¿Para qué nos sería útil este conocimiento?
no solamente como una información de cultura general, que esto ya es muy importante, ya es interesante para nosotros, pero también nos sería útil para explicarnos cómo es que de esas luchas llegamos hasta el día de hoy. Y conociendo la historia, fortalecemos también nuestro arraigo nacional y tenemos más elementos para entender nuestra realidad y para poder afrontarla. Por eso dice la sabiduría popular que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Por eso nos conviene que nosotros conozcamos nuestra propia historia. Y esto se aplica a nuestra segunda ciudadanía también. Nosotros tenemos la ciudadanía cristiana, además de la ciudadanía del reino terrenal, que es la patria que Dios nos dio y que nosotros reconocemos y honramos como iglesia evangélica en nuestro país, pero también somos ciudadanos del reino celestial. Y como ciudadano del reino celestial, también debo conocer mi historia. Máxime cuando esa historia me ayuda a entender y modificar mi realidad y afirmar mi identidad. De esta manera podemos nosotros fortalecer nuestra seguridad que tenemos. Los libros sagrados del pueblo judío, el Antiguo Testamento, fueron escritos no solamente para dar fundamento para la fe, sino para mostrar cómo Dios, para registrar cómo Dios ha intervenido a lo largo de la historia. Estos libros hasta el día de hoy, para el pueblo judío, son el núcleo de su identidad, no solamente identidad religiosa, sino su identidad nacional también. Y hoy la fe cristiana está en una crisis de identidad, por otro lado. Por todas partes surgen movimientos que tienen apariencia de piedad, pero están llenos de elementos extraños. Hay o había un movimiento de dimensiones internacionales que se llama Creciendo en Gracia, donde el líder de este movimiento, que a pesar del nombre, no es un movimiento tan cristiano como dice ser, su líder, que murió hace algunos meses, José Luis Miranda, se identificó primero como Jesucristo hombre en la tierra y después se presentó como el anticristo directamente. Y él se tatuó un número 666 en el brazo para promover que él es el anticristo y ha hecho que sus seguidores también lo hagan. Afortunadamente, este pretendido Mesías ya se fue con Dios o a algún otro lado, ya se fue, ya no está en la tierra. Y de esta manera, en este ejemplo se ha cumplido lo que Pablo en el pasaje que leímos dice, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. En la iglesia cristiana, históricamente, pero muy especialmente en este último siglo y en este inicio de siglo, se ha visto una gran cantidad de confusión en cuanto a lo que es la esencia de la fe cristiana. Y solo es parte del gran mosaico religioso que estamos viviendo. Por ello el apóstol Pablo dice, la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Las Escrituras, cuando nos acercamos a ellas de una manera adecuada y cuando buscamos en ellas, sinceramente, fortalecer nuestra identidad como hijos de Dios, nos permiten conocer los orígenes de nuestra fe, sus orígenes históricos en el pueblo de Israel y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos permiten conocer de nuestra historia como cristianos en la vida de la iglesia primitiva. Esto se complementará conociendo también con lo que pasó después de lo que narra la historia bíblica. La historia bíblica abarca los antecedentes, el origen y la esencia de la fe cristiana en Jesucristo y también el origen de la iglesia cristiana y sus primeros pasos. Y podemos completar esto conociendo un poco más del desarrollo de la fe cristiana a lo largo de la historia hasta nuestros días. Tenemos que informarnos también de todo esto, también de nuestra propia iglesia, cómo se inicia y cómo se desarrolla. ¿Por qué debemos conocer esto? Porque esto
Es un poderoso instrumento para afirmar nuestra identidad como cristianos y para que nosotros podamos prevenirnos de los errores de doctrina y así poder hacer más efectivo nuestro testimonio en este mundo convulsionado en el cual vivimos. La Biblia es la dirección que nos pone Dios para que podamos convencernos de su mensaje y para que podamos transformar la realidad que nos rodea. Pero para esto tenemos que aprender nosotros mismos a acercarnos a ella y creer en ella plenamente. Muchas veces nosotros dependemos, y eso no me molesta tanto, que dependamos de la predicación de quienes son llamados a enseñar o predicar. No me molesta porque yo estoy aquí enseñándole, entonces me da trabajo el hecho que yo pueda enseñar y predicar la palabra. Pero una de las cosas que destaco siempre que tengo la oportunidad de enseñar o predicar es la importancia de que cada uno de nosotros como creyentes nos dediquemos a también leer la Escritura, estudiarla, asimilarla para nuestra vida y conocer en ella los orígenes de nuestra identidad espiritual. Además de que nos muestra la historia, la Escritura está vigente, en segundo lugar, porque provee consuelo y esperanza. Nos sigue dando a conocer la Escritura, al Dios verdadero y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo en lo que leímos: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este encargo: predica la palabra. Y nos revela la Escritura la esperanza que hay en nosotros. Dice el apóstol Pablo también, más adelante de lo que leímos, dice: por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. La Biblia entonces nos permite conocer la realidad de nuestra existencia y también lo que trasciende a esa existencia. No solamente a Dios mismo, pero también lo que Dios tiene preparado para nosotros en nuestro futuro, en nuestra vida cotidiana y aún más allá de la muerte misma. Relacionado con esto y la búsqueda de esperanza que tiene nuestro mundo también lastimado, hay un libro interesante que también ahora es una película que se llama Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch. Él es un autor que registra supuestas conversaciones con Dios. Y si usted ha visto la película o leído el libro, es interesante ver la manera en que se expresa cómo Dios le habla directamente al personaje, al autor, y él registra sencillamente las palabras que recibió de Dios. Estas palabras son solo para dar esperanza a una sociedad sin esperanza. Y lo curioso es que ellas son como explicaciones de lo que la Biblia viene diciendo ya desde muchas generaciones atrás. Lo que me parece cuestionable de estas supuestas conversaciones con Dios es que dejan fuera a Jesucristo. Es que no cuestionan el pecado humano y no motivan al arrepentimiento. Es una especie de paliativo ante la desesperanza característica de nuestras sociedades posmodernas. Y solamente son palabras, algunas de ellas tomadas del mensaje bíblico, pero que solamente dan un aliento momentáneo y temporal, pero sin llegar al meollo del problema humano, que es la maldad y el pecado que le aparta de Dios. La Escritura sigue vigente porque da esperanza ante esta terrible realidad y ante la adversidad. No solamente con palabras como las del Salmo 23 que conocemos y que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. O como las del Salmo 91 que dice, ¿cómo dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O como las del Salmo 40, que para mí y mi familia, en momentos de adversidad terribles, nos ha recordado cómo el Señor nos acompaña y nos ayuda. ¿Puede leerlo conmigo, por favor? Pacientemente esperé al Señor,
y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Palabras como estas nos dan esperanza ante la adversidad que vivimos. Pero además de eso, nos revelan a Dios como el soberano, que está por encima de todas las cosas. Comprendiendo adecuadamente las palabras de la Escritura, no solamente podemos ver un Dios soberano, sino también podemos conocer a un Dios justo. Pero también, así como es justo, es lleno de amor y de misericordia, que nos ayuda en la adversidad y que usa de esa adversidad para poder darse a conocer, que nada está fuera de su control, que además tiene un propósito para cada uno de nosotros, especialmente para sus escogidos, para que tengamos vida y vida en abundancia, mostrándonos a Cristo Jesús, que en su muerte lleva nuestros pecados y en su resurrección nos da la vida. Esta es una seguridad que debemos afirmar y que la Biblia nos enseña más allá de las palabras hermosas para los tiempos difíciles. Hace poco me contactó en un mensaje de Facebook un joven que conocí en la iglesia en Acapulco cuando estábamos ayudando allá, un adolescente en ese tiempo al cual tuvimos la oportunidad de compartir la palabra y ayudar a la organización de la sociedad de adolescentes. Me contactó después de muchos años, me dijo: Iván, estoy pasando por una situación difícil, ¿podrías ayudarme? ¿Podrías darme alguna palabra bíblica que me aliente? Me di cuenta que él se había alejado del camino del Señor desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, tuve la oportunidad de compartirle unas palabras de la Biblia, entre ellas esta. Y después claramente le dije: esto es solamente algo con lo cual el Señor te está llamando a que tú recuerdes quién eres como hijo de Dios. Recuerdes que si te has extraviado en la maldad del pecado, tenemos abogado delante del Padre, que es Jesucristo. Y le compartí el mensaje del Evangelio nuevamente. De esta manera es lo que la Biblia nos lleva a hacer. No solamente nos da palabras bonitas que leer cuando pasamos tiempos difíciles, sino que llega al meollo del problema humano que nos causa tanta desgracia y desazón, que es la realidad de la maldad en nuestro corazón. Y no solamente pone en evidencia la realidad de la maldad, sino que también provee el camino que Dios ha mostrado por medio de Jesucristo para afrontar esta situación. Y nos asegura, para sus hijos escogidos, para los que han conocido este camino de salvación, que nunca estaremos solos, sino que siempre contaremos con la poderosa mano del Señor, que nos sostenga y nos alimente oportunamente. De manera que la Biblia por esto sigue vigente para nosotros, porque nos provee consuelo y esperanza. Y muy relacionado con esto, en tercer lugar, la Escritura está vigente porque corrige nuestra vida. Tal vez lo más formidable de la Escritura en cuanto a su vigencia en la actualidad es que es una palabra que corrige la vida. En el encargo a Timoteo, por eso le dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Y también el apóstol Pablo dice poco antes que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Todo eso es lo que hace la Escritura. Es una de sus cualidades y atributos que Dios le ha dado. La posibilidad de que a través de esta palabra, que son palabras, por supuesto, reveladas al ser humano, escritas en formato humano, también son el mensaje de Dios para corregir e instruir en justicia. Y hoy vivimos en una sociedad que sin duda necesita urgentemente de corrección. Y la corrección no solo lleva la idea de castigo,
sino una disciplina que tiene propósito, como dice la misma palabra. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Así que la disciplina en nuestra vida, la corrección es necesaria, es fundamental para que nosotros podamos mejorar nuestra manera de vivir. La corrección tiene como punto de partida el descubrimiento del pecado. Deja en claro que lo que está mal, Dios lo identifica como pecado. Y lo que está mal en la humanidad es esto. Dejar en claro nuestra debilidad es el punto de partida para la corrección cuando ésta es necesaria. Los profetas de Israel hicieron esto con el pueblo. Y también uno de los propósitos de Jesús es convencer al mundo de pecado, y es lo que haría también el Espíritu Santo. Los apóstoles también lo hicieron cuando llamaron al arrepentimiento reiteradamente a los extraviados. Y dentro de la misma iglesia se siguió esta actividad y se exhortó a ella, como lo registra Santiago 5, 19 y 20. Léanlo conmigo, por favor. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que corregir hábitos y actitudes es importante, pero lo más importante es corregir vidas integralmente por medio de la conversión a Dios. Por ello, aunque podemos intentar corregir nuestra propia vida o la vida de otros, esto no será suficiente hasta que el Espíritu Santo opere en nosotros y en los demás la salvación por gracia. Necesitamos la intervención sobrenatural de Dios, porque aunque por nosotros mismos podamos hacer algunas cosas buenas, estas nunca serán suficientes para satisfacer la justicia de Dios, ni tampoco para corregir plenamente nuestra vida. Por eso nosotros, a diferencia de otros movimientos religiosos, incluso dentro de la fe cristiana, nosotros recordamos que las obras vienen como consecuencia primero de la salvación y la reconciliación por Jesucristo. La salvación por gracia nos permite hacer buenas obras. De esta manera Dios las ha preparado para nosotros, y no al revés. No las buenas obras nos llevan a Dios, sino que las buenas obras son un resultado de que Dios ha venido a nosotros por medio de Jesucristo, y de esta manera nos ha dado una nueva vida para que nosotros la manifestemos en nuestros hechos y en todo lo que hacemos. Uno de los testimonios más formidables de esta época contemporánea es la conversión de un hombre llamado Nicky Cruz, que es hijo de padres espiritistas y practicantes de la brujería de Puerto Rico, un líder pandillero en Nueva York, temido por las pandillas y por la misma policía. Dios, cuando quiso hacerlo, mostró en él su gracia, su misericordia y su poder al transformarlo, convirtiéndolo de las tinieblas a su luz admirable. Su conversión fue de tal magnitud que llegó a ser predicador y pastor, y sigue siendo utilizado poderosamente por Dios para cambiar vidas y rescatarlas de la muerte y destrucción. Escuché recientemente la historia de un grupo de hermanos que hace varios años intentaron ir a predicar a un pueblo rural en Veracruz. Y ellos iban preparados llevando un paquete de Nuevos Testamentos para repartirlos. En ese pueblo, en ese entonces, nunca había llegado la predicación del Evangelio. Pero cuando llegaron a predicar, se encontraron con una oposición tan grande que les amenazaron de muerte. Los hermanos entonces salieron corriendo y en su huida dejaron olvidados, no pudieron llevar de regreso los paquetes de Biblias que habían dejado de Nuevos Testamentos. Pasaron muchos años después de ese acontecimiento. Y el pastor que nos comenta eso, que estuvo allí, dice que hubo una concentración en otro lugar de Veracruz de varios jóvenes que estaban participando con grupos de alabanza. Y entonces escuchó un grupo que venía de ese pueblo donde él había estado 15 años antes.
Se acercó y les preguntó si ellos eran oriundos de ese lugar y le dijeron que sí, que ellos habían conocido el evangelio en ese lugar. Y les preguntó, pero ¿cómo es posible si allá no hay iglesia cristiana? Y dice, sí, ya hay iglesia cristiana, hay varias iglesias. ¿Y cómo es que comenzó el evangelio ahí? Dice, pues mire, dicen los hermanos que hace mucho tiempo llegaron unas personas que traían un paquete de Biblias y entonces los expulsaron, pero dejaron las Biblias. Y la gente comenzó a leer por sí misma. Y al leer se convirtió a Dios por medio de la lectura. Y ahora hay grupos de creyentes ahí crecientes por la sola intervención sobrenatural de Dios, por medio de su palabra, que a pesar de que tuvo oposición inicial, pudo llegar a ser sembrada en el corazón para convertir a las personas a Él. Por eso la palabra de Dios está vigente, porque sigue siendo el instrumento de Dios para la conversión de miles de personas en el mundo, desde humildes campesinos hasta ricos empresarios, desde delincuentes terribles hasta artistas, desde ateos profesantes hasta religiosos confundidos también. Y nosotros estamos dentro de ellos también. Pues en nosotros Dios ha querido mostrar su gracia, perdonándonos nuestros pecados y asegurándonos la vida plena y eterna por Jesucristo. Así que, amados hermanos, ahora que estamos recordando las virtudes y bondades de la Biblia, quisiera animarles a ustedes a que se comprometan más fuertemente a hacer suya la enseñanza de la palabra. A que no se conformen solamente con escuchar en cada oportunidad, especialmente el domingo o entre semana, la enseñanza de otros más, sino que por ustedes mismos permitan que el Señor fortalezca su vida, fortalezca su confianza en Él, aliente su corazón en la debilidad y les haga sabios para el conocimiento de la Escritura. Esta inversión que haremos, por supuesto que nos traerá beneficios inmediatos, pero también beneficiará a nuestros hijos y a las generaciones futuras. Así que nuestro reto es que afirmemos nuestra identidad, nuestra seguridad y esperanza en la palabra viva de Dios. A que afirmemos nuestra responsabilidad como hijos de Dios en un mundo que está sufriendo sin esperanza y donde también necesita llegar la palabra viva. Nuestro reto es a corregir por la palabra de Dios los errores de nuestra vida en nuestra iglesia y con los de afuera, llamándolos también a la conversión y al conocimiento de Dios. La palabra es vigente porque Dios ahí sigue hablando y sigue actuando por medio de ella. Y nosotros mismos somos letras vivas, cartas vivas escritas en el corazón por el Espíritu Santo, utilizando la pluma de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga sus vidas y aliéntense para seguir leyendo y promoviendo la lectura de la palabra y la traducción. Que el Señor les bendiga.